Hay científicos que ponen su propio cuerpo a disposición de la ciencia y de la investigación, y en este caso, un grupo de científicos, puso su cuerpo para saber cómo o qué les ocurría luego de alimentarse en un tiempo determinado con la canasta básica. Y la verdad que el relevo es bastante alarmante, porque lo que comentan son un montón de situaciones y de episodios de trastornos alimenticios y de, por supuesto, en perjuicio del cuerpo que han tenido en esta investigación. Nosotros estamos en comunicación por Skype, muy gentilmente Martín Maldonado, que es doctor en ciencia política, investigador del CONICET y especialista en inclusión social, nos está ayudando a resolver o a entender un poco qué fue lo que pasó con esta investigación de parte de estos científicos. Mariano Hamilton y Alejandra Quevedo te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, bueno, la verdad es que quedamos un poco alarmados. Si querés puntualizar vos específicamente qué fue lo que les produjo, qué les pasó a estos científicos alimentándose durante, tengo entendido, ¿cuánto tiempo? 3 meses duraron. Meses. Duraron 3 meses. Claro, el proyecto era 6. Claro, a los 3 meses ya directamente Tuvieron que abandonar. Tuvieron que abandonar, fue de fácil relevo todas las contraindicaciones que les trajo ese tipo de alimentación. ¿Podés contarnos al respecto? Sí, se trata de un cuasi experimento. Técnicamente somos en una primera etapa 3 personas comiendo canasta básica alimentaria, o las otras 3 personas van a comenzar una segunda etapa. Y bueno, vimos impactos en la salud de 2 tipos, el impacto físico, fisiológico, biológico y el impacto psicológico. Dentro de los primeros, del impacto físico, todos bajamos de peso y hubo distintas situaciones, de cada cuerpo es distinto, pero 2 de las voluntarias debieron abandonar, una de ellas al tercer mes con bajo peso, a 400 gramos de llegar a bajo peso, y otra vio alterado su ciclo menstrual. Claro, un indicador relevante, importantísimo en las mujeres como dato fundamental. Cuando hay mala alimentación se trastorna el sistema, se trastorna la menstruación, obviamente, el registro, digamos, de las mujeres en su periodo menstrual. Tremendo, tremendo ese dato. Sí, a mí en particular, yo no solamente soy el director de la investigación, también soy voluntario, también llevo 3 meses y medio comiendo canasta básica. Ajá. Y en mi caso en particular se me han elevado los triglicéridos. Yo nunca tuve problemas de salud, comencé con los triglicéridos en 150, luego pasaron a 210 y luego a 260 cuando la recomendación de la OMS es hasta 200 es prudente. Martín, vos siendo adulto varón contabas con 4.886 pesos al mes, eso incluiría 163 pesos al día en los hombres y 124 diarios para una mujer. ¿Qué comías un día de este tipo de dieta por 163 pesos? Sí, correcto. El diseño de investigación nuestro no era solamente el dinero, sino también el listado de alimentos. Yo con ese dinero no podía comprar otros alimentos. Tengo que comprar, porque yo continúo con el estudio, yo tengo que comprar el listado de alimentos que está dentro de la lista de la canasta básica oficial del INDEC. Entonces allí hay, por ejemplo, para darte un ejemplo, hay 7 kilos de papa, 7 kilos de pan por mes y tan solo 110 gramos de queso. O 110 gramos de queso cremoso por mes, por ejemplo, o 330 gramos de pescado por mes, por ejemplo. Nada. Y poco. Sí, básicamente. Me interesa, además de las consecuencias físicas que son evidentes y ya lo comprobamos con las 2 chicas que no pudieron seguir adelante y con vos que todavía mantenés el proyecto en pie, me interesa también indagar sobre lo psicológico porque también forma parte de la vida, ¿no? Digo, estar bien de la cabeza. Sí. Tenemos, por supuesto, equipo médico, equipo nutricionista y un equipo de psicólogas. Y los impactos que vimos tienen que ver en primer lugar con un malestar, un mal humor, una ansiedad por no saber cuánto nos queda. A mí el primer mes se me acabaron los alimentos al día 22, a pesar de que bajé, a pesar de que bajé 2,6 kilos, se me acabaron al día 22. Entonces el equipo médico, los 8 días que faltaban? Hiciste? No, el equipo médico y los nutricionistas me renovaron un cuarto de canasta para llegar a fin de mes. Después fui aprendiendo. O sea que no te alcanzaba. No te alcanzaba y vos lo podés hacer porque eras un científico investigando. El común denominador de la gente que se alimenta con esto no tiene ese grupo de nutricionistas para poder suplantar y ayudar para llegar a fin de mes.
Obviamente, esto es solo un pedacito, un pequeño, un pequeño experimento. No intenta hacer una situación de empatía con el dolor que significa la pobreza, ¿no? Entonces, dentro de lo psicológico, para contestar la pregunta, vimos malestar, vimos ansiedad, vimos también lo que se llama la pérdida del componente hedónico de la alimentación, esto de poder darse un gustito, de pasarla bien en torno a una mesa, una comida, agasajar a alguien o ser agasajado es parte de la cultura importante en Argentina. Y ciertamente en situación, en condiciones de pobreza, se hace difícil disfrutar o ofrecer o recibir una comida agradable, ¿no? Claramente. Me interesa también saber, porque estamos hablando de soberanía alimentaria, digo, si uno lo tiene que definir genéricamente es esto, digo, poder decidir sobre qué es lo que vas a consumir, digo, esto no pasa con muchos sectores de la sociedad. Pero me interesa saber, en medio de esta pérdida de soberanía alimentaria, las consecuencias a largo plazo, es decir, si vos tenés 4 años en donde consumís esta canasta básica y tenés todas estas dificultades que estás narrando, o sea, ¿cuánto tardarías en recuperar, si es que podés volver a recuperar un montón de situaciones que ya quedaron en el pasado? Por ejemplo, yo sé que en Bolivia, a partir de la mejora en la alimentación durante todos los años donde Evo Morales fue presidente de Bolivia, subieron de estatura 4 centímetros la media, ¿entendés? Como, esto es algo que parece una pavada, pero no es una pavada que toda la población media boliviana suba 4 centímetros. Entonces, ¿qué pérdida sentís vos que es la más considerable después de 4, 8 o 12 años de comer como el culo, ¿no? Para ser más precisos, son 36 años. Desde el inicio de la democracia, esta canasta básica fue creada en el año 85, implementada por primera vez en el 88, y fue la canasta básica de todos los gobiernos desde la democracia. Pasaron gobiernos de todos los colores, pasaron todos los signos políticos, pasaron todas las ideologías, y en el año 2019 tenemos más pobres que en 1983. Claro. Y ciertamente es muy acertado lo que decís, porque los primeros 1000 días de vida, de la gestación y la vida de una persona, de un bebé, son fundamentales. Allí se forma su capacidad neurológica, su capacidad cognitiva, y aquello que se daña durante los 1000 primeros días de vida después no se recupera. Entonces imaginemos que para cualquier estado sería mucho más rentable alimentar bien a una mamá gestante y a un bebé en sus primeros meses de vida, y no atenderlo con política pública de la salud por el resto de su vida, ¿no es cierto? Sería como una política de salud pública preventiva. Por supuesto. Como Necesaria, mínimo, mínima. Como mínimo. Martín, obviamente son todos ustedes adultos, pero esta canasta incluye niños, y por eso sumo también a lo que estás conversando con Mariano, algo que con Mariano nos viene preocupando hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con la desnutrición, algo que ahora se está intentando atacar, pero lo hecho está. O sea, vamos a tener ahora ya preadolescentes, adolescentes e infantes que ya han sido alimentados inclusive mal dentro de la panza de sus madres. Digo, ¿qué impacto puede tener esto en un niño después de haberlo atravesado vos en tu propio cuerpo? Sí, en Argentina ¿Qué les puede tenemos... pasar a ellos físicamente, digo, ¿no? Para ponerlo en algo facto. Sí, está claro. En Argentina tenemos los dos problemas. Persisten situaciones de desnutrición y se agrava cada vez más la situación de malnutrición. Gente que come mucho, pero come mal. Entonces vemos cambiar la fisonomía de los cuerpos en torno a situaciones de vulnerabilidad y de pobreza, y vemos cuerpos que son flacos en las piernas, flacos en los brazos y con un gran abdomen prominente, digamos. Parecen gordos, son obesos, pero porque están mal comidos, mal nutridos y no desnutridos. Mi especialidad no es la medicina, yo vengo de la ciencia política, no podría comentar sobre el impacto en niños y en bebés malnutridos, pero sé que la capacidad cognitiva y la capacidad de desarrollo futuro se ve seriamente dañada. Sí, a mí lo que me impacta y lo que me conmueve es saber que, además de una problemática de hambre, que yo creo que es seria y que hay que atacarla, hay una problemática mucho más amplia y mucho más difícil de atacar, que es la de la desnutrición. O sea, ahí es que si vos decís 36 años de una canasta básica que no sirve para nada, o que por lo menos alimenta mal, es algo realmente grave, es algo que 36 años nadie se dio cuenta que esto estaba pasando en la Argentina. Es muy grave. Es grave si uno lo pone en cifras concretas y no en porcentaje. Estamos hablando, Mariano, de 3.460.280 argentinos y argentinas indigentes, cuyos viven en hogares cuyos ingresos ni siquiera les permiten comprar esta canasta básica, que ya estamos demostrando que es insuficiente. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta. La segunda es
Nadie ha tomado nota y ningún gobierno la ha cambiado porque quien lo haga paga el alto costo político de reconocer aún mayores índices de indigencia y mayores índices de pobreza. Recordemos que el costo de esta canasta establece la línea de indigencia y la línea de pobreza. Claro. Actualizar la canasta y actualizar su valor implicaría correr las líneas hacia arriba, ambas, Claro. la Más indigencia y la pobreza, pobreza. más indigencia. Y Bueno, pero reconocer ahora igual ya no muchos podemos más mirar la pobres. realidad con un ojo tapado. Y así como doctor en ciencias políticas que sos, te quiero preguntar qué opinás sobre la situación que está implementando el nuevo gobierno contra el hambre. Sí, es muy auspicioso que sea la prioridad política. Eso ciertamente es una buena noticia, lo venimos pidiendo hace tiempo. Es muy auspicioso que sea una prioridad. Habría que esperar a ver la implementación porque es compleja, no es fácil, pero sí, ciertamente aplaudimos la iniciativa. Sí, vuelvo a decir, Martín, o sea, la vara que ustedes ponen es una vara muy alta, porque no solo pone el acento en el hambre, sino que pone el acento en la desnutrición o en la malnutrición. Y ahí es donde, que es diferente, ¿no? Desnutrición y malnutrición. Entonces, ahí es donde uno dice, tenemos, pues vos decías, 3.800.000 personas que están debajo en el nivel de indigencia. ¿Cuántas son las personas que están? ¿Tenés un número o tienen un relevamiento de cuántas son las personas que están malnutridas en la Argentina? Ese es el número oficial del INDEC, de 7,7% de la población, 3.460.000. También tenemos datos sobre inseguridad alimentaria. El 20% de los argentinos tiene inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que en los últimos 12 meses ha reducido sus porciones de comida o ha comido menos por cuestiones económicas. 8 millones, ¿no? Estamos hablando. Aproximadamente. Ese es el dato de la UCA, es un dato privado, pero es un dato serio y muy bien relevado. Entonces, realidades como estas, en un país que tiene los recursos naturales necesarios, que tiene las capacidades humanas sobradas y que disfruta hace 36 años de alternancia democrática en contexto de paz social, es ciertamente inaceptable. Ahora, esto es genial, porque esto es con lo que Martín está planteando, es como central, cuando vos hablás de un país que tenga estrategias a futuro, es central, porque vos decís, esto que hablábamos el otro día con los protectores para el sol, o sea, ¿por qué los protectores para el sol no están dentro de un plan de salud? Porque sabés que el sol te genera cáncer, y si vos haces en un plan de salud, das protectores solares gratis a la población, vas a evitar gastar un montón de guita en cáncer, hasta es una cuestión económica. Y acá es lo mismo, ¿por qué vos no podés trabajar desde un lugar de educación a la sociedad para que tengan soberanía alimentaria y además una buena nutrición, donde vas a ahorrar un montón de guita en un montón de problemas que vas a tener desde la salud pública a futuro, con un montón de chicos malnutridos que van a estar en hospitales y gastando un montón de dinero? O sea, esto es cuando hablamos de planes estratégicos, porque después de planes estratégicos, si es para pagar la deuda, no alcanza, ¿entendés? O sea, lo importante son las deudas internas y no las deudas externas. Clarísimo, creo que Martín está en coincidencia con vos. Abonando lo que vos decís, Argentina produce alimentos suficientes para alimentar a 400 millones de personas y somos 44. Entonces, explícame por qué, o entendamos por qué, un país que produce 10 veces la capacidad de alimentación de su población tiene que padecer situaciones de malnutrición y de desnutrición. Ciertamente no es una cuestión política, sino que es una cuestión económica de ver dónde se pone acento en la redistribución. Y es muy bueno el ejemplo del protector solar, como es quizás más preocupante el ejemplo de la leche. El consumo de leche cayó el año pasado un 16%. Estamos hablando de leche, que no admite ninguna especulación económica otra que alimentarse. Gracias, Martín, muy amable, muy claro. Bueno, te deseo dentro de todo lo que se puede decir, algo de suerte para que puedas culminar el proyecto, sobre todo porque trae claridad también y precisión sobre el impacto, ¿no? Sobre el alto impacto que produce esta mal alimentación de la canasta básica. Y nos gustaría ver las conclusiones una vez que cuando esté terminado el proceso, el proyecto, nos gustaría volver a tener una comunicación con vos. Sí, ciertamente. ¿Puedo pedirles, por favor, un último favor? Sí, cortito. Claro. No sé si es funcional o no a la investigación, pero no tenemos apoyo de ningún gobierno. Es una investigación cara, tenemos que comprar los alimentos, pagar todos los estudios médicos, que por suerte tenemos canje, nos estamos sosteniendo con canjes institucionales
y con donaciones de particulares. Si fuese posible difundir el sitio web donde recibimos donaciones, lo agradecería. Ahí está, lo tienen en imagen entonces, este es el sitio web donde este grupo de científicos está haciendo un estudio en carne propia sobre el impacto que tiene la canasta básica en la continuidad de tiempo. En este caso, él va por los 6 meses, hay chicas que ya, por los 3 meses, hay chicas que abandonaron al primer mes o al segundo. Al tercer mes. Al tercer. Nombrá la página, Martín, así queda bien fijo. Es www.donaronline.org, www.donaronline.org, y allí nos encuentran como Proyecto Sekalinski y estamos necesitando y agradeceríamos donaciones. Bueno, lo más probable es que en algún momento el CONICET pueda hacerse cargo de esta Y que también el gobierno se haga cargo. Daniel Arroyo podría tomar nota de esto y además porque sé que le interesan estos temas, digo, que es sensible a esta problemática. Totalmente. Gracias, Martín, muy amable. Gracias a ustedes por tenernos. Buen día.